Bueno, de antemano, gracias por el tiempo que ustedes se toman para ver estos videos, estas videoconferencias. Es importante que por favor amplíe su mente y se dé la oportunidad de escuchar. No se le olvide que la escritura del Supremo nunca dice no oiga. Como dice Job, es necesario que el oído pruebe las palabras como el paladar lo que comes. Así que si todo lo que se muestra va de acuerdo a un escrito está, entonces necesita usted comenzar a preguntarse de dónde tiene usted el conocimiento o la creencia que lleva. Porque no se puede, la escritura no se contradice, por el contrario, toda es perfecta. Hoy, en esta secuencia, voy a mostrar solo uno de los tantísimos errores que no solo tiene el pueblo de Israel, sino todo el mundo. ¿Listo? Uno. Y esto que voy a mostrar es simplemente como el 5% del documento completo del tema, el reposo en toda su escala. Esto simplemente es una pequeña parte. Dice, hablando de los calendarios paganos, calendarios que fueron ideados dependiendo de las civilizaciones desde hace muchos años atrás y hasta la actualidad. Entendamos que estos calendarios paganos no fueron inspirados o no fueron hechos por el Supremo, sino por el mismo humano, porque no entendía. Eso lo podemos comprender desde los inicios, ¿sí? Pero a estas alturas es imposible pensar que el calendario del Supremo que está en la escritura, el calendario bíblico, es imperfecto, como me lo decía una vez un señor, que ese calendario era inexacto, que porque no coincidía con el calendario gregoriano, que es el que tiene la mayoría de los seres humanos, inclusive está involucrado en el calendario estático que tiene el pueblo de Israel. Pues déjeme decirle que es que ese calendario pagano no tiene nada que ver con el calendario del Supremo, y es más inexacto el calendario gregoriano. Usted nace en un día 24 de cierto mes, puede ser un viernes, pero su próximo cumpleaños ya no es un viernes, seguirá siendo el mismo 24, pero ya no viernes. Así que ese calendario, esa es una de las primeras fallas. Mira, antes de mostrar los calendarios, quiero que entendamos Eclesiastés 3:14 en esta versión, palabra de Dios para todos. Y dice así, vea, aprendí que todo lo que Dios hace dura para siempre. Eso es lo primero que el ser humano tiene que comprender. Que lo que el Supremo ha hecho, no estoy hablando de las obras o de los conocimientos humanos, porque esos no duran para siempre. Tienen falencias, tienen fallas. En cambio, lo que hace el Supremo, no. Eso dura para siempre. Por eso el calendario que Él estableció para nosotros, ese calendario es para siempre. Que el ser humano no lo haya entendido desde el inicio y no se haya dejado guiar tantas veces que el Supremo estuvo entre los seres humanos, entre Israel, y antes de hablar conmigo, y no se dejaron guiar, ya no es culpa del Supremo. Y sigue diciendo el texto. Los seres humanos no le pueden agregar ni quitar nada al trabajo del Supremo, ¿eh? Eso es una falta de respeto, agregarle o quitarle al trabajo del Supremo, especialmente cuando hablemos del conocimiento que está en la Torá, en la Biblia o la Tanat, como la conocen, hablándole directamente a Israel y obviamente a todos los demás. Y sigue diciendo el texto, pues lo hizo así para que la gente lo respete. Así que por eso es una falta de respeto hasta este momento lo que el ser humano ha hecho, especialmente utilizando la Torá como lo hace el pueblo de Israel y enseñando como doctrinas humanas supuestamente palabra de Dios, metiendo a la gente en un sepulcro, en la muerte, cuando las enseñanzas reales son para la vida. Y mira uno de los errores que les voy a mostrar hoy del calendario. Entonces, un poquitico de historia porque aquí no voy a profundizar en eso, usted lo puede investigar también. Número uno, calendario mesopotámico. Número 2, calendario egipcio. Número 3, calendario romano. Número 4, calendario juliano. Y número 5, calendario gregoriano. Este calendario gregoriano, que es el que maneja la humanidad actual en la mayoría de países, fue infiltrado. Esa infiltración del calendario gregoriano fue una infiltración completamente a la brusco, a la brava, en contra. Y eso cuando ya tengamos la oportunidad de profundizar en estos temas, les voy a mostrar, aunque hay muchas personas que están sacando o han sacado videos excelentes del tema. Así que estos calendarios no son del Supremo, son de la mente humana, de cálculos humanos. Por eso este calendario gregoriano está hasta el 2050, si no estoy mal. Alguien que de pronto tenga el dato lo puede poner en los comentarios del video. Si no estoy mal, está hasta el 2050 según la historia. Y pues ahí tienen que volver a hacer un conteo, pues porque ese calendario, pues desafortunadamente, como no es del Supremo, pues no está para la eternidad. Ahora, vamos a pasar antes
demostrarles una cosita, quiero que miremos una de las falencias del calendario pagano, ¿va? Ya que los días de la semana no tienen nombre, ¿ve? Y esto parece que algo que no tuviera una relevancia como muy importante, pero sí, tiene cierta relevancia, es importante. Y dice así la escritura. Génesis, cuando usted lee el capítulo de Génesis, o Bereshit para los judíos, Génesis, el capítulo 1, los versos 5, 8, 13, 19, 23 y 31, para no leerlos completos, usted ya puede pausar el video si quiere los lee, dice primer día, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto. En ninguno dice lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o sábado, nada de esas cosas dice, ¿ve? Así que por eso comenzamos a ver falencias. Lo que el Supremo dijo y le agregaron ya nombres a los días. Empecemos por ahí. Empecemos a entender que el ser humano siempre complica todo. Y ya los que han estudiado historia del calendario saben por qué es lunes, que a la luna, que por qué martes a Marte, etcétera. Esa es parte de la historia que ya más de uno sabe, otros pueden investigar. Aquí les estoy haciendo un pequeño detalle resumido para cuando hablemos del reposo en toda su escala completo, que eso es más adelante. Ahora, pasando a Génesis, a Bereshit, Génesis 2, 2 y 3, quiero que entiendan que Él no hace por hacer las cosas, Él no hace por hacer, Él hace es por algo, porque ya lo midió, ya lo calculó, ya sabe por qué lo hace. Entonces Génesis 2, 2 y 3 quiero que entiendan que dice, y completó Dios al séptimo día la obra que había hecho, y en el día séptimo reposó o cesó de todas las obras que había acabado. Y bendijo al día séptimo y le santificó, por cuanto había Dios cesado en él de todas las obras que creó hasta dejarlas bien acabadas. Así que quiero que entiendan que dice séptimo día, no dice Shabbat. Shabbat es sábado en español, es lo mismo. Que el judío haya metido una película, decir que Shabbat es reposo, eso es una mentira porque reposo en hebreo es otra palabra. Tiene que abrir los ojos y comenzar a mirar la realidad desde un punto de vista razonable, de una inteligencia razonable, no de una inteligencia emocional y de tradición que no ha servido para nada, sino para que el ser humano esté muriendo. Por eso es este llamado, a corregir esas cosas que parece que no fueran importantes, pero sí. Shabbat no es reposo, Shabbat es sábado y no es el séptimo día. Y eso es lo que yo quiero comenzar a mostrarles a usted, hablando de un día, de un séptimo día semanal, de la preparación para entrar en el reposo legítimo, en el reposo original. Mire cómo dice Eclesiástico en esta versión 23-29. Porque todas las cosas antes de ser creadas fueron conocidas del Señor Dios. Y aún después que fueron hechas, las está mirando a todas. Quiero dejarles en claro, para que ustedes entiendan, al sabio del universo, a mi Dios, a mi Padre, lo inteligente que es, que está por encima de toda sabiduría humana, que no es como el humano, que para llegar a inventar algo pasa por muchos errores. ¿Ven? Cuando el Supremo ya ideó las leyes de nuestro universo, las leyes de nuestro cuerpo, y las puso en funcionamiento, ya venían perfectas. Él no hizo ensayos. Por eso yo quiero que entiendan que si el ser humano está muriendo, no es la responsabilidad del Supremo. Es falla del ser humano que no ha entendido y no había querido recibir el conocimiento porque le parecía mejor las idioteces de las costumbres que venían recibiendo por herencia de muerte, a cambiar por la herencia de la vida, que es el conocimiento del Supremo. Pero el Supremo hasta el momento no ha hecho nada por hacer. Es el ser humano que no ha entendido. Ahora vamos entonces a tocar un poquitico de este punto, de un toque de sabiduría, de un toque de verdad. Y les voy a mostrar el calendario original. Aquí no les voy a mostrar cómo se maneja el calendario original, porque si no el video se hace mucho más largo. Pero sí quiero que reflexionen, porque muchas personas han dicho que el calendario, y eso me lo dijo una persona a mí también, que el calendario de la Biblia es un calendario imperfecto, por lo que les decía al comienzo, y eso quiere decir que Dios es imperfecto. Eso es una falta de respeto. Y creer que el calendario que está manejando el mundo pues es la máxima expresión y está por encima del Supremo, esa sabiduría
que a él le quedó grande entonces las cosas. Eso es lo que tenemos que comenzar a reflexionar. Eso necesito que empiece a reflexionar el pueblo de Israel. Este llamado que se está haciendo tan importante para que por favor comencemos a corregir, pero a corregir con las enseñanzas que me dio el Supremo, porque esta no la saqué yo, o enseñanzas de rabinos o de pastores que no sirven para nada. Mire, Salmo, en esta versión 74:16, quiero que entiendan algo muy importante. Tanto el día como la noche te pertenecen. Tú creaste el sol y la luz de las estrellas. Quiero que quede claro que el día y la noche le pertenecen al Supremo. El ser humano no fue el que ideó las leyes y para crear el sol, ni la luna, ni nada de esas cosas. Por eso cuando el ser humano, los científicos, la ciencia está diciendo que el sol va a explotar, que la tierra se va a acabar, dicen los religiosos y etcétera, eso es una falta de respeto porque el que hizo esas leyes de nuestro universo es el Supremo. Y el decir que el cuerpo, el ser humano, su cuerpo, es normal la muerte, eso es una falta de respeto a las leyes del Supremo que dejó en mí. Que yo las desconozca como humano y se haya acostumbrado a morir y no quiera despertar de ese letargo, no quiere decir que las leyes de nuestro cuerpo sean imperfectas. El problema es que tenemos que hacernos responsables de estas leyes de mi cuerpo y responsables de nuestro planeta. Si las leyes de nuestro planeta no fueran tan perfectas, la Tierra hace rato se hubiera consumido, pero no porque el Supremo hubiera hecho mal las leyes, sino porque el humano la había acabado con tanto abuso que le tiene. ¿Ve? Así que por eso es importante entender que un calendario como el que la humanidad maneja, de donde este señor Gregorio y los que se unieron con él, estos que midieron sus cálculos matemáticos, a pretender poner por encima de algo que creó el Supremo y ellos a ponerle su sello de propiedad. Eso es una falta de respeto. Mira, Génesis, Bereshit, capítulo 1 del 14 al 16, dice el 14 y el 15. Después Dios dijo, que haya luces en el firmamento del cielo para poder así separar el día de la noche y para que sirvan para señalar los días, los años y las festividades. Que estas luces estén en el firmamento para alumbrar la tierra y así sucedió. Que quede claro que esto es para señalar también las festividades. Amigo judío, amigo israelita, amigo converso, amigo que ya descubrió las raíces en las naciones donde se encuentren dispersos. Si el Shabbat que usted guarda bajo un calendario gregoriano no hace parte de las festividades del Supremo que dejó para señaladas con el calendario que él puso, pues sígalo guardando así. Pero si usted quiere obedecer las cosas como son, empiece a reflexionar, porque el verdadero reposo del día séptimo, que es Sheva, 7 en hebreo Sheva, eso es una festividad y es con el calendario establecido por el Supremo. Y le repito, hoy no le voy a mostrar cómo se maneja ese calendario, simplemente le estoy poniendo a reflexionar el error en el que está metido no solo Israel, sino todos los seres humanos que están manejados por un calendario ficticio. Y dice el 16, Dios hizo dos grandes luces, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Ahí es claro que la más grande es el sol y la más pequeña es la luna. Y si no, compare ese texto 16 en otra versión y va a ver cómo le llama sol y cómo le llama luna. Entonces, como estamos hablando del espectacular calendario original, eterno, porque eso es imposible, que se hayan metido en cuentos, se hayan metido a miedo a ciertas personas que creen que el que creó las leyes para el universo es cualquiera y que lo que él hizo tiene caducidad como lo que hace el ser humano, pues déjeme decirle que está en un completo error. Vamos a comparar Salmo 104:19 en 4 versiones espectaculares para que esto quede claro. El Señor creó la luna para regla de los tiempos. El sol observa puntualmente su caso. O sea que quede entendido que la regla para los tiempos es la luna. Por eso se habla de fases. Pero como no saben cómo se maneja este calendario, por eso osados, irrespetuosos,
en su ignorancia, inocentes al mismo tiempo, se atreven a decir que este calendario es inexacto, por no saberlo manejar, sin entender que el inexacto es el calendario de Gregorio. Y por eso les pongo el ejemplo más sencillo. Si usted nació un 24 de agosto, que era día viernes, ¿por qué usted no sigue cumpliendo un 24 de agosto que sea siendo viernes? ¿Por qué cambia de día? Y ya no es un viernes. Eso es raro que en los 30, 20, 40, 50 años de una persona se repita 2 o 3 veces ese mismo día. ¿Ven esa falencia? Y fuera de eso, los días de la semana en estos calendarios se nombran, cuando ya les mostré en el inicio que ni siquiera debería de pasar eso. Esta versión que viene, que es la actual, el Salmo 104:19 dice: tú hiciste la luna para medir los meses y le enseñaste al sol a qué hora debe ocultarse. ¿Ve? ¿Cómo se debe medir el tiempo? Con la regla principal, que es la luna. ¿Cómo sabe usted en qué mes va? Ah, pues gracias a un calendario gregoriano. Ay, gracias a Gregorio, más inteligente que el Supremo, y puso un calendario perfecto, ¿no? Eso es una falta de respeto. Por eso me encanta esta versión que viene. La Biblia Latinoamericana 1995. Se lo pone en castellano. Pusiste la luna para el calendario. Pare de contar. El sol sabe a qué hora ha de ponerse, ¿ve? Así que el calendario original es la luna. Y si usted, querido amigo israelita del pueblo escogido, cree que Gilet II fue más duro que el Supremo y que el calendario estático que le regaló en nuestro pueblo, a ese pueblo elegido que no ha podido ser el pueblo de Dios, un calendario para que el pueblo pueda hacer las festividades, está equivocado. Es tan imperfecto el calendario gregoriano y el calendario que le metió mano el que maneja el pueblo de Israel, que le metió mano Gilet II, que lo puso estático, es tan imperfecto que, digamos, en un caso hipotético que usted cae en una isla, este ejemplo me lo ponía el hermoso Supremo, el sabio del universo, mi Dios, él mismo me decía: haga de cuenta que una persona naufraga, cae en una isla, ¿cómo hace para saber en qué día en tiempo está? Por eso Israel está perdido del tiempo, por eso Israel cree que faltan más de 200 años para el 6000. Si eso fuera así, ustedes y yo estaríamos paila, porque nadie pasa de 100, 100 y algo, y eso ya con achaques. ¿Ve? Así que se hace necesario que usted comience a reflexionar, y por eso se le hace el llamado al pueblo de Israel, porque yo ya he hablado con muchas personas y las personas lo único que saben decir: eso es imposible, eso es difícil uno cambiar. Claro, claro, se les olvida que la escritura dice que para el que cree todo es posible, y por eso el llamado se le hace al pueblo de Israel, porque sé que ellos van a entrar en razón. Me lo dijo él y me lo mostró con la escritura, y también me mostró cómo hay tanto del pueblo elegido regado por el planeta. Aquí en Colombia hay muchos, inclusive la comunidad que está creciendo hace parte de este pueblo. ¿Ve? Pero este texto maravilloso, en esta versión que lo vamos a ver, es espectacular. Pero quiero que usted hasta este punto analice y entienda que hay que hacer el cambio y que hay que hacerlo urgente. Dice en esta versión: tú nos diste la luna para mostrarnos cuándo comienzan los días festivos, y el sol que sabe cuándo ocultarse. ¿Ve? Así que en el ejemplo de la persona que naufraga, y si no tiene un calendario de esos almanaquitos de bolsillo, pues va a quedar perdido en el tiempo. Pero si conoce el calendario original, con solo observar el cielo en la noche, observar la luna, o en la mañana, porque a veces se ve hasta cierto punto, dependiendo de la fase que esté, si es menguante o creciente, se puede ver en el día, en la mañana, podrá saber en qué día está. Así de sencillo. Por eso es importante que usted, que me está escuchando, comience a mirar la gran diferencia que hay en un calendario que nos regalaron para esclavizarnos, en el sentido de que nos dominaron el tiempo, hasta en eso. Cuando el calendario del Supremo es simplemente como señal para días festivos y para otras cosas que hay que hacer, no para esclavizarnos con de lunes a viernes, sábado. Inclusive hay gente que hasta el domingo trabaje de una manera que no le dan ni siquiera el descanso de la semana para que disfrute con su familia.
Por eso necesitamos comenzar a hacer las cosas correctamente, gradualmente, porque nada se puede hacer de la noche a la mañana. Todo tiene un avance. Y mire, dice Deuteronomio 12, 8 y 9, para que siga analizando y entendiendo lo siguiente. Dice, no harán, si ve que es a futuro, dice, no harán nada de lo que ahora hacemos aquí. Esto es para usted, Israel. Porque es que el problema con Israel es que está creyendo que el informado del Supremo, la persona que él hace tanto tiempo quería formar para esta labor, ellos están convencidos que viene a enseñarle al mundo los errores que ellos celebran y practican, y fuera de eso quieren practicar con un supuesto templo que quieren fabricar nuevamente. ¿Ve? Si eso fuese así, ¿para qué entonces un informado del Supremo? Si esas enseñanzas y prácticas y doctrinas que tiene el pueblo de Israel sirvieran, ya debería ser la luz de las naciones, y todavía no lo es. Por eso no es el pueblo de Dios, son los elegidos para ser el pueblo de Dios, pero esto solo se va a lograr mediante la obediencia. Por eso quiero que entiendan que nada de lo que están haciendo ahora van a continuar. Y ahorita les voy a mostrar una versión excelente para que hagamos una comparación aquí. Dice, donde cada uno hace lo que mejor le parece, ¿sí ve? Lo que mejor, mire, vamos un momentico, Deuteronomio 12, vean por acá, que me encanta. Mira, si ve que Reina Valera dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, ¿ve? En esta versión me encanta, la nueva traducción viene que dice, tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ese fue el problema que tuvo en el tiempo del hermoso Jesús, que le recalco, Jesús no era el Mesías ni el Hijo de Dios, como se les ocurre, él mismo era el Supremo del universo, que venía a lo suyo, o sea, en búsqueda de formar un hijo, a engendrarlo por medio de la palabra. Y dice, vea, ahora cada uno hace lo que quiere. En esta actual está pegado todo el texto, pero me gusta lo que dice acá, en esta parte. No, aquí vea, no podrán seguir haciendo lo que les venga en gana, como hasta ahora. Esto está mostrando que hasta el momento el ser humano ha hecho lo que ha querido, lo que le ha parecido, pero no ha hecho caso. ¿Ve? Y sigue diciendo el texto. Porque hasta el momento no han entrado al reposo y a la tierra que el Señor tu Dios les da. ¿Ve? Así que por eso el Shabbat que están guardando pues no es el reposo. Ni siquiera es el día séptimo de la semana original del calendario original. Ahora, quiero que veamos una cosa antes de despedirnos. Salmo 72:5, y lo vamos a ver en unas dos versiones. Salmo 72:5 dice, te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Por eso el que está pensando que el sol va a caudicar, o la luna o la tierra, está en un error. Pero lo que más me gusta es que vamos a esta versión, porque la mayoría dice te temerán, etcétera. Pero quiero que vean esta palabra de Dios para todos, para que vean que temer no es de miedo al Supremo, porque Él no quiere que le tengan miedo, es el respeto. Dice, que la gente te respete de generación en generación mientras el sol y la luna brillen en el cielo, ¿ve? Así que ha sido una falta de respeto, no solo en el calendario, en todo lo que el ser humano está haciendo, desde antes, después de Israel, con Israel y hasta el momento, ha sido una falta de respeto a la realidad de un conocimiento que nos va a dar vida. Quitándoles este velo, quiero recordarles que somos el movimiento del reposo, pero del reposo original. Estamos trabajando para entrar en este reposo. Muchas gracias por su atención.